el tema de hoy es inestabilidad de espinal articuloreumatoide. Entonces, para iniciar, como es usual, empezaremos pues con un caso clínico. Tenemos una paciente femenina, 51 años, como antecedente de importancia, una artritis idiopática juvenil, bastante deformante, muy erosiva, con compromiso incluso de la articulación del cóndilo mandibular, ha requerido cirugía de rodilla, y de la parte de neurocirugía se le hizo una microdisectomía C3, C4 y C5, C6 hace 3 años por un canal cervical estrecho. En esta ocasión consulta a la institución por un cuadro de 2 semanas de evolución consistente en un empeoramiento de la cuadriparesia que ya tenía de base, que la ha llevado casi a la plejía, dependiente para todas sus actividades, y además refiere sensación de parestesias en las 4 extremidades, que no presentaba antes. Al examen físico, entonces, vemos una paciente con una deformidad marcada en las manos, con una fuerza 3/5 generalizada, con una hipoestesia generalizada con mayor compromiso de miembros superiores, un Hoffman que es negativo y un Babinski también que es negativo. Con esos datos en la historia clínica, me gustaría que un R1, un R2 me dijera qué otros antecedentes o qué otros signos o síntomas le gustaría conocer de la paciente y qué estudios adicionales solicitaría. Buenos días. Bueno, pues teniendo en cuenta los síntomas que está presentando la paciente, me gustaría saber si tiene alguna, digamos, manifestación. Bueno, allí en el examen físico ya nos decían que tenía alguna deformidad que nos puede guiar como a un diagnóstico de base, probablemente alguna enfermedad inflamatoria articular. Y teniendo en cuenta como ese enfoque inicial que uno le da al paciente, pues hay cosas que uno y manifestaciones que uno ve a nivel de la columna en la que pues en el contexto de los síntomas le gustaría empezar por ahí. Entonces, con los síntomas que tiene pues a nivel motor y sensitivo, me gustaría empezar con imágenes de la columna cervical. En ese caso, lo primero, pues como para empezar, sería una tomografía de columna cervical. Ok, listo. Bueno, referente a los antecedentes de enfermedad inflamatoria, les diría que una artritis idiopática juvenil, que pues por eso nombraba todos los síntomas inflamatorios que incluso se ven en la parte de las manos. Listo. Entonces, esta es la tomografía que se le hizo a la paciente. Entonces me gustaría que un R2 se animara pues a decir como qué hallazgos ve de la tomografía. Bueno, ¿habéis contado el antecedente quirúrgico? Sí, hace 3 años se intervino una vía cervical anterior a una microdisectomía C3, C4 y C5, C6 por un canal estrecho. A estos niveles se ve que tiene una antorolistesis, principalmente en 5-6, se ve que tiene una antorolistesis principalmente en 5-6, 6-7, tiene la instrumentación con una placa anterior en 3-4 y 4-5-6, y además de esto parecía una función de 0C1 para llegar a índice sagital. Y la listesis que te comenté, justo debajo de la instrumentación. Listo, entonces como lo dice Juan Camilo, en esta paciente vemos pues la instrumentación C3, C4, C4, C5 con una listesis que se alcanza a evidenciar pues a nivel C6 y C7, ¿cierto? Entonces, con los hallazgos anteriores de la tomografía, ¿alguien solicitaría algún otro estudio? Entonces, efectivamente, pues se le hizo una resonancia, ¿cierto? Donde se ve claramente pues una estrechez a nivel de C4, C5, que era el disco que no estaba instrumentado, ¿cierto? Acá, bueno, la calidad de la imagen no es la mejor, pero la paciente tiene una mielopatía imagenológica, ¿listo? Como lo vemos acá en el STIR. Y pues es el corte axial, ¿listo? Con las imágenes pues, que acabamos de presentar en los síntomas que presenta la paciente, ¿alguien se animaría a dar algún manejo?
Pues bien, lo que tenemos una estenosis multinivel, más que todo C6, C677 y C4C5, en donde está como la intersección entre la cirugía previa. Pensaría en descomprimirlo por vía posterior y alargar la instrumentación posiblemente de C2 hasta C7. Listo. Bueno, pues ya daremos pues inicio a la charla. Entonces, sabemos pues que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción progresiva de las articulaciones sinoviales por autoanticuerpos de una prevalencia general relativamente pues bastante frecuente, que puede corresponder hasta el 1% de la población, y con una relación mujer a hombre de 3:1. En cuanto a la artritis, entonces hablaremos pues de su compromiso a nivel de las distintas zonas pues, de la columna cervical y dorsolumbar, sobre todo la parte cervical, que es donde más estudios hay, donde además se ha visto pues, mayor compromiso. Entonces, de la parte de la inestabilidad cervical, entonces se ha visto pues, que en la artritis reumatoide es la zona de mayor compromiso. Hasta el 86% de los pacientes con artritis pueden llegar a presentar algún grado de compromiso a nivel cervical. Y se ha visto que las enfermedades erosivas, que es el caso de la paciente, y que los hombres tienen mayor probabilidad de presentarse con deformidades más severas y con compromisos mayores. ¿Listo? En cuanto a la prevalencia pues, de este tipo de pacientes, entonces tenemos un estudio retrospectivo que incluyó 715 pacientes. De esos 717, 15 tuvieron compromiso de la columna cervical, sobre todo pues, de la región atlantoaxial, ¿cierto? Cuando se va a ver en cuanto a la duración de los síntomas, entonces casi siempre cuando tenían compromiso pues, de la región cervical, tenían un desarrollo de síntomas menor a un año, ¿cierto? Que era casi el 40%. En cuanto si está relacionado pues, el hábito de fumar con el compromiso de la columna cervical, se ve que sí hay una mayor prevalencia de pacientes que fuman cuando hay un compromiso cervical, ¿cierto? Y en cuanto así al pacientes pues, que requirieron glucocorticoides, sobre todo a altas dosis, se ve que generalmente los pacientes que tienen compromiso cervical requirieron esteroides, o sea, tuvieron una enfermedad mucho más severa y requirieron llegar a este nivel de tratamiento. En cuanto al uso, pues, sobre todo de la parte de medicamentos biológicos modificadores de la enfermedad, y cuando hablamos en cuanto a lo que más están utilizando ahora, que son los inhibidores del TNF-alfa, o sea, del factor de necrosis tumoral, dado por el mismo compromiso más severo de esos pacientes, pues esos pacientes requirieron más uso de biológicos que los pacientes que no tienen compromiso cervical. Listo. En cuanto a los tres modos de presentación de inestabilidad cervical en este tipo de pacientes, entonces está la subluxación atlantoaxial, que corresponde casi al 65% de los pacientes. En un 70% de las veces va a haber una subluxación hacia anterior, un 20% hacia lateral y solamente un 10% hacia posterior. La subluxación subaxial, que va a corresponder a un 20 o un 25% de esos pacientes, y que esa prevalencia suele aumentar en aquellos pacientes que han requerido una fijación C1, C2, ¿cierto? Y la subluxación vertical o impresión basilar, que va a corresponder a un 15 o un 20% de todos los pacientes. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de cada una más adelante. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de por qué se produce esta inestabilidad, entonces tenemos que la sinovia de la articulación atlantoaxial y los ligamentos pues, que envuelven la odontoides, la parte facetaria que también va a estar inflamada y se va a erosionar por la misma enfermedad. Hay una alteración de las uniones uncovertebrales y un aumento de la laxitud de los ligamentos pues, del atlas que rodean la odontoides. Eso nos va a llevar a un panus erosivo, y ese panus nos va a producir dos cosas: una erosión de la odontoides y una hiperlatitud ligamentaria. Listo. En cuanto a los síntomas, entonces gran parte de estos pacientes van a encontrarse asintomáticos, ¿cierto? Generalmente porque hay protocolos que recomiendan tomarles imágenes de control de columna cervical en este tipo de pacientes, es que encuentran los hallazgos, pero los pacientes generalmente no suelen tener síntomas, y cuando los presentan el principal síntoma va a ser dolor. Listo, dolor sobre todo asociado a la parte de los movimientos, incluso pueden llegar a referir cefalea occipital, listo. Y ya dependiendo pues de los síntomas compresivos, pueden llegar a tener tinnitus, vértigo, diplopía, disfagia o plegia o paresia pues, de alguna o varias extremidades.
al examen físico, podemos tener signos de radiculopatía como el signo de Lermite, o ya signos de compresión medular y de medulopatía como el signo de Hoffman, o incluso pues, signos de motoneurona superior. En cuanto a las imágenes, entonces la literatura recomienda en general hacer estos tres tipos de imágenes, una radiografía de columna cervical, sobre todo la parte dinámica, para evaluar cómo está la estabilidad de esas articulaciones en la movilidad, y así también tomar conductas. La tomografía de columna cervical, que es recomendada pues como la imagen inicial, no solamente porque nos permite ver la parte ósea y si hay disminución o no pues de los discos, las articulaciones, sino también porque nos permite ver la calidad ósea. Como lo vimos, gran parte de esos pacientes van a estar tomando esteroides, que los hace propensos a tener osteoporosis, y nos permite hacer mediciones para saber si el paciente tiene una impresión basilar y otras cosas que vamos a ver más adelante. Y la resonancia de columna cervical, que casi que es concomitante con la tomografía, para ver la parte de la compresión neurológica, la parte ligamentaria, y con eso también tomar conductas. Entonces, en cuanto a la radiografía de columna cervical, entonces podemos medir el ADI, que sabemos pues que es la medición entre la parte posterior del muro del arco anterior de C1 y la parte anterior de la odontoides, que en niños puede llegar a ser hasta 8 milímetros, y en adultos no puede ser mayor de 3. El PADI, que es la medición de la parte posterior de la odontoides hasta el arco posterior de C1, que no suele ser mayor de 14, no puede ser menor de 14 milímetros, perdón, ¿cierto? Y podemos medir esas mismas mediciones, tanto en flexión como en extensión, y si hay alguna movilidad que nos habla de una inestabilidad a nivel atlantoaxial, ¿cierto? También podemos ver si hay listesis, si esas listesis se mueven, ¿cierto? O si hay... se me fue. Listo. En cuanto hacia impresión basilar, listo. Entonces, de eso ya hablamos un poco pues en la charla de inestabilidad occipito-cervical. Entonces aquí traigo como otras mediciones que recomienda la literatura hacer. Entonces hablamos pues de la línea de Chamberlain, que va desde la parte posterior del paladar duro hasta la parte anterior pues de foramen magno, y que generalmente la odontoides no puede cruzar ese límite. La línea de McGregor, que va desde la parte posterior del paladar duro hasta la parte más basal del occipital, y el punto de corte van a ser 4.5 a 5 milímetros. Los criterios de Ranawat, que básicamente es coger de la parte media del arco posterior, del arco anterior, perdón, al arco posterior, trazar una línea y luego trazar una perpendicular que vaya hasta la base de la odontoides, y esta línea que trazamos acá en hombres no puede ser menor de 15 milímetros, y en mujeres no puede ser menor de 13 porque habría pues una impresión basilar. Los criterios de Redrum-Jonel, que es muy parecido al anterior, solamente que vamos a coger como base la línea de McGregor y vamos a trazar igual la perpendicular que vaya hasta la base de la odontoides, y acá la línea no puede ser menor de 24 milímetros en mujeres, 28 milímetros en hombres. Y algo más simplificado, que son los criterios de Clark, que él divide la odontoides en 3 tercios, ¿cierto? Entonces, generalmente el arco anterior de C1 debe estar correspondiente al primer tercio de la odontoides. Si está en el segundo o en el segundo tercio, ya sería pues una impresión basilar. ¿Listo? En cuanto a la resonancia magnética, entonces, como lo había mencionado, aquí vamos a ver si hay mielopatía pues por el origen de la compresión, si hay engrosamientos alrededor de la odontoides que nos hablen de un panus. En general se determina pues que un engrosamiento mayor a 3 milímetros ya es un panus, y hay inestabilidad pues a nivel de esta articulación. Listo. En cuanto al tratamiento de la inestabilidad cervical, entonces hay que tener varias consideraciones, en especial 2 cosas. El uno es el uso de glucorticoides, que nos van a hacer que el hueso sea de mala calidad y que probablemente las fijaciones cortas tengan mayor riesgo de fallar, ¿cierto? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que los fármacos modificadores de la enfermedad, incluso los biológicos, no disminuyen la progresión de la enfermedad cervical una vez esté ya establecida. ¿Listo? Se ha visto que son buenos en prevenirla cuando la enfermedad está iniciando, pero si se inician de forma tardía no van a prevenir la progresión de la enfermedad cervical. ¿Listo? Hablando entonces inicialmente del tratamiento conservador, que básicamente sería
collar cervical o una tracción y luego inmovilización. Entonces, está recomendado solamente para pacientes sin mielopatía, ya sea clínica o imagenológica. No previene la progresión, básicamente es para esos pacientes que no tienen mielopatía y que por comorbilidades o ya como cosas secundarias no pueden llevarse a una cirugía, ¿cierto? Y aparte pues del collar cervical, la tracción, podemos utilizar medidas como la terapia física para mejoría sintomática, pero tampoco va a evitar pues la progresión. Listo. Otra cosa a tener en cuenta es el uso pues de vitamina D, calcio, bifosfonatos, o incluso pues de teriparatía en aquellos pacientes que tengan osteoporosis asociada al uso crónico pues de corticosteroides, dado que si vamos a llevarlo a una instrumentación es mejor llevarlos pues con una buena calidad ósea, listo, para disminuir pues el índice de falla de la instrumentación y pues, disminuir incluso pues el número de niveles a instrumentar. En cuanto a la inestabilidad atlantoaxial, entonces va a corresponder, como lo habíamos dicho, a un 60% de los pacientes. 3/4 de esos pacientes se van a deteriorar a lo largo del seguimiento si no se hace ninguna intervención. ¿Listo? De hecho, o sea, hay estudios que muestran pues, que la tasa de supervivencia a 7 años de esos pacientes, si no se llevan a ningún tipo pues, de intervención, va a ser de 0%. Los pacientes van a morir en 7 años. ¿Listo? Por ende, entonces, el tratamiento quirúrgico va a ser el de primera elección, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en cuanto a qué tipo de intervención realizar en ese tipo de pacientes, la literatura recomienda una fijación C1, C2 por vía posterior. La más recomendada, pues, fijar a masas de C1 y pedicular de C2. En caso de que los pedículos de C2 no sean favorables, se puede fijar pues a masas. Y ya como última opción, podemos dejar fijar de C1, masas de C1 e interlaminar pues de C2. En caso pues de que ninguna de las 3 técnicas sea posible realizar, podemos hacer o una técnica de fijación transarticular de Magel con un tornillo pues largo, o fijarlo pues occipito cervical, pues desde el occipital hasta C2, incluso hasta C3, dependiendo pues del grado de inestabilidad que uno mire en esos pacientes. Listo. Acá lo que vemos en el caso de la imagen es un paciente con una inestabilidad atlantoaxial que es evidenciable en las dinámicas. Vemos como el ADI se amplía con la extensión y cómo resolvieron el caso, pues con una fijación C1, C2. ¿Listo? En cuanto a la subluxación vertical del axis, que es mucho más frecuente en los pacientes con enfermedad erosiva y frecuentemente está asociado también a inestabilidad atlantoaxial, acá lo que se prefiere hacer es fusión C1, C2 y con laminectomía, y se reserva pues la odontoidectomía en aquellos pacientes que tengan progresión de la mielopatía tanto clínica como imagenológicamente, a pesar pues de una buena fusión y una buena descompresión. ¿Listo? Entonces acá lo que vemos pues es una impresión basilar con un panus odontoideo, una gran deformidad a nivel de C1, C2 con una compresión, y acá vemos la imagen B en el postquirúrgico en la paciente que solamente se lleva la fijación C1, C2 más descompresión. En cuanto a la subluxación subaxial, que generalmente puede presentarse de forma inicial o primaria, pero también es muy común verlo en aquellos pacientes que se fijaron inicialmente por una inestabilidad tanto axial, y se ha visto que las fijaciones cortas pueden favorecer la progresión de la enfermedad a niveles más bajos. Entonces, si yo hago una fijación corta, lo más probable es que en unos 2 años el paciente vaya a presentar segmento adyacente de los segmentos inferiores y que vaya a tocar alargar la instrumentación. Entonces, ¿qué recomienda la literatura para evitar este tipo pues, de reintervenciones? De una vez hacer una fijación larga, casi que de toda la columna cervical. Si es posible, desde C2 hasta T1 o T2, dependiendo de la calidad ósea. Entonces, acá lo que vemos es un caso de la literatura donde había una deformidad en cifosis de la columna cervical, ¿cierto? Con una compresión neurológica, y el caso se resolvió con una fijación desde C2 hasta T1. Listo. Entonces, acá tenemos como una tabla que resume el tratamiento de lo que les acabo de hablar. Entonces, inestabilidad atlantoaxial, el primer tratamiento pues, de elección va a ser fusión C1, C2. En la subluxación pues, pues, en la impresión basilar, también fijación C1, C2 con laminectomía para descompresión, y odontoidectomía solamente reservada para los casos donde no haya respuesta a la fijación posterior más la descompresión. En la subluxación subaxial siempre pues, se van a preferir fijaciones largas, ¿cierto? Porque esos pacientes van a ser
segmento adyacente y compresiones a nivel inferior. Y ya en deformidades combinadas, como cuando haya inestabilidad tanto axial más subluxación pues, subaxial, se prefieren desviaciones largas, llegando incluso del occipital hasta T1. ¿Listo? En cuanto a la inestabilidad lumbar, entonces, pues dorso-lumbar, eso es lo que menos se encuentra en la literatura, digamos que muy pocos autores han reportado casos o maneras de intervención de este tipo de pacientes, ¿cierto? Pero lo que se ha visto es que los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor prevalencia de dolor lumbar que el resto pues, de la población y pues algo ya mencionado previamente, esos pacientes también suelen cursar con osteoporosis que los hace pues cada vez es más frecuente las fracturas pues por insuficiencia. Entonces, ¿qué han mostrado los estudios? Que los pacientes con artritis reumatoide, comparados con los pacientes de la población general, tienen casi 2 veces más prevalencia de espondilolistesis. También es más prevalencia encontrar que tengan fracturas vertebrales y que tengan esclerosis degenerativa. ¿Listo? Y que incluso en pacientes asintomáticos, hasta un 96% van a tener erosión facetaria y posteriormente van a desarrollar síntomas, pues principalmente lumbalgia. En cuanto a los factores de riesgo pues, asociados a desarrollar inestabilidad lumbar, sobre todo pues, la parte de la listesis, entonces se ha visto la duración de la enfermedad, pues, que es algo que uno intuiría, entre más tiempo lleva el paciente con la enfermedad, mayor probabilidad de que presente inestabilidad a nivel dorsolumbar. Los niveles de proteína C reactiva, entre más altos, también están más relacionados con el desarrollo pues, de espondilolistesis y el uso pues, de corticosteroides y la densidad mineral ósea, también pues, para el desarrollo pues, de fracturas. Dentro de la literatura que revisé no había pues, ninguna recomendación de si debía fijarse en forma larga o corta o cajas pues, anteriores o algo pues, en especial con este tipo de pacientes. Básicamente lo dejan a criterio pues, de cada neurocirujano. Esto. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas asociadas a este tipo de pacientes, entonces se ha visto que la mortalidad perioperatoria de los pacientes con artritis reumatoides pueden llegar a ser hasta el 10%. La parte de la intubación suele ser más complicada, suelen tener un cuello más rígido, una apertura oral menor, ¿cierto? Suelen ser una vía aérea difícil, entonces se recomienda hacer la intubación con un videolaringoscopio, incluso en algunos casos pueden necesitar la fibronasolaringoscopia, perdón, que el porcentaje pues, de infecciones de sitio operatorio puede llegar a ser tan alto, hasta un 25%, y que el desarrollo de una infección de esos pacientes puede ser catastrófico porque suele estar asociado a una suspensión de los agentes biológicos que son los que retrasan la enfermedad. Entonces no solamente va a ser el tratamiento de la infección, sino que también le va a progresar aún más los síntomas y los daños pues, de la artritis reumatoide a nivel sistémico. También suelen tener un aumento en el fallo de la instrumentación por la osteopenia y suelen generar mayor enfermedad de segmento adyacente, sobre todo a nivel de C3, C4, sobre todo en aquellos pacientes que se fijan C1, C2. Entonces, ya para hacerlo más objetivo, entonces hay un estudio publicado pues, por la Spine en el 2023 que muestra como qué tanto se complican en realidad esos pacientes con respecto pues, a los pacientes de la población general. Entonces, en ese estudio lo que se mostró es que esos pacientes tienen 2.29 veces mayor riesgo pues, de infección, tienen casi 4 veces más riesgo de complicación relacionado pues, con la instrumentación, casi 3 veces mayor riesgo de reintervención y una estancia hospitalaria que suele ser mayor, casi siempre, casi de 5 días pues, mayor. Listo. En cuanto al caso pues comentado, la idea es llevarla a una instrumentación posterior larga desde CO2 hasta T1 con una descompresión también larga, ¿cierto? Para evitar pues, que vuelva a ser segmento adyacente. No sé si alguno de los compañeros aquí presentes o algún profesional tiene una pregunta. Carlos, gracias. Venía a hacerme. Yo tengo unas inquietudes que me parece que nos debe resolver. Lo primero, cuando dices que se podría tratar en forma conservadora con un collar, ¿cuánto tiempo le deja el collar? ¿Toda la vida? Toda la vida, sí, profe. Eso es básicamente para los pacientes que no se pueden operar, porque no es el tratamiento de elección y tampoco le va a evitar la progresión. Bueno, eso pues no tiene como mucho sentido.
Otra cosa que no le encontré mucha, no me pareció muy claro es cuando decís que la mortalidad en la subluxación C1, C2 asintomática, que todos los pacientes están muertos a 7 años, ¿están muertos por eso o por las comorbilidades que tienen los pacientes? Porque no le veo como razón a que un paciente se muera estando asintomático con una subluxación C1, C2. Profe, ya viste que eso es una enfermedad progresiva, entonces tarde que temprano va a terminar generando compresiones de nivel medular, entonces si no se hace ningún tipo de intervención, van a progresar a la muerte. Entonces decía la Bueno, no, yo te lo digo porque o sea, con el uso de los biológicos, y que eso lo dijiste vos muy claramente, la deformidad se ha disminuido dramáticamente. Esa paciente que presentaste y dijiste que tenía los dedos deformes, ya ustedes ven deformidad en artritis reumatoidea, pero en pacientes mayores. Los biológicos ya hacen que los pacientes no se deformen. Y por eso estas enfermedades, el tratamiento que nosotros ejercemos en estos pacientes cada vez es menos frecuente. Yo quiero saber si algún R5 opera una luxación C1, C2 por una artritis reumatoidea. Ninguno opera una artritis C1, C2. Bueno, pero ahora viene como lo más interesante, y es que el paciente con artritis reumatoidea se va envejeciendo, y entonces el uso de glucocorticoides, los biológicos, la enfermedad, la espondiloartrosis, entonces ahí sí tenemos un verdadero problema, sobre todo en la región lumbar, y me parece que es menos complejo en la región cervical. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que está subluxado, que está asintomático y que tiene una mielopatía cervical? con mielopatía, Pero está asintomático. No, pero ya con mielopatía imagenológica, operando. O sea, yo hablé que hay una inestabilidad y una compresión severa. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y la última pregunta es, ¿esta paciente por qué no se opera por vía anterior? ¿Tiene alguna indicación en la vía anterior o no? Profe, o sea, como lo mencioné ahí en la charla, se han hecho 2 fijaciones cortas y ya fallaron. Si volvemos a hacerlo por vía anterior, lo más probable es que vuelva a ser un segmento adyacente a nivel inferior, incluso ya tiene una listesis a C6, C7. Entonces, digamos que ahí condenaríamos a la paciente a reintervenirla muy probablemente en un par de años. La solución es de una vez hacer una fijación larga. Igual ya teniendo en cuenta que es una paciente que se ha intervenido pues, por vía anterior, entonces hay que ver que ya ese cuadro está ahí cicatrizal, hay mayor riesgo de daño de vía digestiva, de vía aérea. Entonces, pues antes de someterla a un procedimiento corto, yo creo que es mejor una vez fijarla con ella. Ok, yo no tengo más preguntas ni más inquietudes.